de mayo del 2022. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. La ciudadanía reclama seguridad en todo el país y un nuevo comandante de la policía asume ese reto. ¿Cuál es la hoja de ruta inicial? ¿Cómo está el presupuesto? ¿Qué cambios se van a ver? En breve, el general Fausto Salinas, comandante general de la policía. Lenín, hola, buen día, ¿cómo te va? Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. También se tiene que hablar de una nueva masacre en las cárceles. El Estado aún no tiene el control. Nada frena a las bandas y el hacinamiento contribuye a que estas bombas de tiempo nos estallen en las manos. Se ha implementado ya algunas de las recomendaciones de la Comisión de Pacificación creada por el propio gobierno. Más adelante estará con nosotros Alfredo Narváez, vocero de la Comisión de Pacificación Carcelaria. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Con los cambios que ha hecho el gobierno en la cúpula militar y policial, la apuesta ahora es por nuevas estrategias ante la ola de violencia criminal y esta disputa de bandas de narcotraficantes que mantiene en zozobra al país. Estos últimos amotinamientos y masacres en las cárceles solo comprueba una vez más que son ellos, los capos de esas bandas, los que controlan cuándo paran y cuándo atacan. Y entonces, ¿por dónde van a ir esas nuevas estrategias? General Fausto Salinas, comandante general de la policía, bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, buenos días. Bueno, es un reto complejo asumir la Policía Nacional, el comando de la Policía Nacional en un momento tan crítico donde tenemos una crisis de seguridad, una crisis que debe ser afrontada como una razón de Estado, como una razón de país, con todas las instituciones trabajando en conjunto por enfrentar esta avalancha de delincuencia, no solamente la delincuencia organizada, sino también la delincuencia común. Pero hay que trabajar y hay que establecer una línea de una ruta de acción y creo que tenemos ya algunos ejes que han sido delimitados. ¿Y a dónde apunta ese nuevo plan con lo que ya ha venido? Le pregunto esto porque con los cambios que se están dando también, es decir, que recién empecemos con hojas de ruta significa borrones y cuenta nueva cada vez que hay cambios, que imagino no será así. Entonces, hoy por hoy, ¿hacia dónde está apuntando ya la hoja de ruta que tengan medianamente definida? Bueno, la hoja de ruta apunta a darle velocidad a los planes que ya han sido planteados. Tenemos un plan de fortalecimiento y modernización de la policía que ya ha sido presentado, que abarca 5 ejes. El primer eje es el talento humano, que se propone el incremento de 30,000 policías. Tenemos ciudades más grandes, tenemos aspectos más conflictivos de la convivencia y tenemos que enfrentarlo con recursos, y uno de los recursos es el talento humano. Necesitamos ingresar más personal a la policía. Tenemos problemas de medio ambiente, tenemos problemas en la frontera, contrabando, tenemos bandas criminales que están disputando el territorio y definitivamente uno de los ejes es la profesionalización del personal e incremento del personal. Le voy a preguntar cómo van a llegar a esos 30,000, pero antes de eso, general, ¿cuándo colga la ministra de Gobierno puede tener como respuesta algo nunca antes visto? Así fueron sus palabras, pero no ha llegado el país a ver esa respuesta. La violencia sigue escalando, las medidas estas más drásticas, nunca antes vistas, podrían o deberían implicar a su juicio ¿qué? Bueno, lo que necesitamos es fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la impunidad desde el ámbito de la justicia, desde el ámbito de las reformas legales que se están trabajando, y algunas de ellas, la ley de inteligencia, por ejemplo, y también se ha hecho la propuesta de la ley de uso de la fuerza, pero también hemos fortalecido nuestras capacidades investigativas. Del caso del puente ya tuvimos detenidos que fueron puestos a orden desde la justicia. Estamos fortaleciendo las capacidades de la DINASED, que es nuestra unidad de investigación de muertes violentas, en talento humano, en recursos, en capacitación. Creo que ese es uno de los puntos más fuertes de nuestra intervención. Tenemos el incremento de las muertes violentas y abarcan el 77% de las muertes violentas están orientadas a la pugna de poderes entre grupos criminales. Pero también tenemos algo de incremento de violencia interpersonal. El 23% de las muertes son por violencia interpersonal y de ellas, de 341 muertes, 184 son
son porriñas. Okay, pero por eso involucra una estrategia integral. Ok, un 70% nos está diciendo tiene que ver con esta disputa. 77%. O 77%, aún más. Tiene que ver entre las disputas que se están dando entre estas bandas. Ahora, de poco sirve todo el trabajo que puede hacer policías y luego van, los cogen, los sueltan. La historia de siempre, pero una de las decisiones concretas del ministro del Interior actual fue, por ejemplo, trasladar a los causantes de estos amotinamientos en la cárcel a La Roca. Pero no pasan ni 2 meses y ya se sabe hoy cómo los mismos que fueron trasladados allá consiguen después un habeas corpus para salir, cuando la Corte Constitucional es clara. No pueden beneficiarse de un habeas corpus quienes han sido sentenciados por delitos graves o de conmoción social. Y un asesino, porque así se llama quien es sentenciado por asesinato, un asesino no puede contar con esos privilegios. Pero a ustedes como policía, ¿qué les queda? ¿Ver y exhortar a que la justicia ojalá y haga su trabajo? ¿O cómo están coordinando o planea usted empezar a coordinar para poner en evidencia por lo menos todo lo que está ocurriendo en la justicia? Bueno, las intervenciones que hemos realizado la policía en estas crisis carcelarias han sido firmes, han sido con alto riesgo para nuestros policías, que finalmente son los que terminan enfrentando estos conflictos. Y una decisión inadecuada desde nuestro punto de vista puede provocar estos hechos. ¿Qué nos queda? Coordinar más, que los jueces argumenten más y tomen las decisiones, no solamente pensando en el bienestar de una persona, sino pensando en el bienestar de la misma población carcelaria, pero también pensando en el bienestar de la ciudadanía. Creo que hay que incrementar los lazos de coordinación. Hay ejemplos muy buenos como el trabajo que se viene haciendo con la Fiscalía en 2 operativos grandes, como por ejemplo el de Yutsupino, donde se combatió la minería ilegal, y también en Esmeraldas, donde se atacó una organización criminal de los tiguerones. Estas unidades que trabajan en equipo, estas fuerzas de tarea, deben potenciarse e incrementarse. Claro, pero yo le decía, los cogen, digamos, trabajan en conjunto, Fiscalía, Policía, los agarran, los meten presos, salen las noticias que los han cogido, incluso a los del puente que usted no está diciendo, me refiero a los que colgaron, amanecieron colgados en un puente y esta ciudad, Guayaquil, pero el país entero lo tuvo que ver. Y al poco tiempo, lo que no se sabe es que después usan uno u otro recurso y andan sueltos. Usted tiene, general, 35 años de servicio en la Policía Nacional. Esto que Ecuador no ha vivido antes, a su juicio, ¿a qué está respondiendo? Sí, es esta disputa de bandas porque hay más droga, porque hay más narcotráfico, le están viendo a Ecuador como tierra sin mayor control, ¿o qué es lo que está disparando lo que ya sabemos? Jueces que pueden dar, conceder, la corrupción, etcétera, pero que esté elevando tanto las cifras. Bueno, sí, es un contexto regional. Precisamente la semana pasada estuvimos en Colombia analizando con nuestras pares el incremento de la violencia y el problema del narcotráfico, sobre todo en la frontera sur. Vamos a integrar estrategias conjuntas para combatir a este mal que acecha a todos los países de la región. Pero sí, necesitamos contundencia desde el trabajo de la justicia, necesitamos contundencia desde el trabajo de la policía, fortaleciendo las capacidades técnicas, las capacidades investigativas y también fortaleciendo el control interno de nuestros policías. Cada policía debe mejorar su capacidad profesional, pero también tenemos que ser firmes con quien se aleja de la misión constitucional. Usted ha dicho que hay varios grupos que están pugnando por el poder, no solamente en las cárceles, sino también en las calles. Irse contra esos grupos es irse contra quienes controlan a esos grupos y están moviendo no cientos, sino miles de millones de dólares al sacar toneladas de cocaína en Ecuador, pero colocarla ya en Europa o en Asia. Y están bien preparados. Ayer el presidente de la República en Israel decía que Ecuador necesita inversión tecnológica para inteligencia sobre todo, pero eso en general puede tomar mucho tiempo o cuál sí sería una medida a un corto plazo. Bueno, nosotros hemos dado los primeros pasos ya en esta inversión tecnológica, hemos fortalecido y formado los C4 y 2, que son unas centrales de análisis de datos, análisis de toda la información que recogemos de los hechos delictivos, y están dando resultados. Estamos visibilizando algunas cabezas que eran invisibles, pero tenemos que ir más allá y necesitamos que se haga una trazabilidad de la economía criminal, esta economía que financia, esta economía que les permite comprar armas, esta economía que les permite hacer atractivos
atractivo el negocio criminal. Ahí es donde tenemos que fortalecer las capacidades con la UAFE, con el SRI, con la investigación técnica. Estamos ya, hemos dispuesto para la capacitación de una unidad especializada en extensión de dominio. Entonces, hay muchas cosas que ya se están haciendo, tenemos que fortalecerlo y creo que es muy conveniente el fortalecimiento tecnológico con nuestras plataformas de análisis de datos. La Big Data nos va a ayudar a encontrar esos fantasmas que están tras la delincuencia. Sobre todo porque se inserta habiendo tanto dinero en una economía globalizada, entonces luego es ver por dónde, por qué negocios, por qué empresarios, por qué contratos se puede estar blanqueando el dinero del narcotráfico en la economía ecuatoriana. Ahora, usted hablaba del déficit de policías y ese es otro problema. Están planteando la graduación anticipada, o sea, que se gradúen antes 700 policías para que puedan ir y servir en las zonas más conflictivas, pero se siguen quedando cortos. Por eso la propuesta de incorporar 30,000 nuevos policías en 3 años no es demasiado ambiciosa, se la puede cumplir porque sería casi que duplicar la cantidad actual de policías, están en 50,000 más o menos. Bueno, sí, esa es una propuesta. Nosotros habíamos planteado la necesidad de por lo menos alcanzar el estándar de la ONU, la recomendación que es 4 policías por cada 1,000 habitantes, y tenemos muchas tareas y es un país conflictivo. No estuvimos acostumbrados a tanta violencia hace algunos años. Después de la pandemia explotó esta cadena de eventos que nos ponen en una condición crítica, pero tenemos con esa propuesta de incrementar el talento humano para fortalecer nuestras unidades tácticas, nuestras unidades de mantenimiento del orden, nuestras unidades de inteligencia e investigación, pero principalmente lo que queremos es abarcar el espacio de los barrios, de las comunidades, que al momento no podemos dar la respuesta que requiere la ciudadanía. Por ejemplo, vimos en su canal precisamente que los patrulleros están cada vez cubriendo menos territorio y en menos tiempo, pero lo que necesitamos es precisamente que haya más presencia policial en nuestros barrios con nuestros ciudadanos y generar esa confianza y esos lazos para responder inmediatamente ante un incidente. Ahora, todo esto, los planes también son recursos. 1.200 millones de dólares es lo que anunció el presidente que iba a destinar para los próximos 3 años. 1.200 millones para equipar también a la policía dentro de ese plan. Y esto tendrían que empezar a recibir ya. O sea, vimos que recibieron 11 millones de dólares, me parece, hace poco, pero en este año, si es que 1.200 son para 3 años, deberían estar recibiendo unos 400 millones de dólares más o menos en este 2022. Entonces, ¿cómo se está empezando ya a ejecutar eso? Porque estamos ya a medio año. Así es, la propuesta es que en el lapso de los 3 años que vienen, que faltan del gobierno, se habiliten 400 millones por año, de acuerdo a lo que nos ha manifestado con una gestión del ministro del Interior. Ya ha sido reservado ese dinero para que empiecen a trabajarse ya en los proyectos. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos? Renovación del parque automotor. Necesitamos cambiar y dotar el equipamiento policial desde lo básico, pistolas para los nuevos policías, body cam para que haya una mayor transparencia y saber el procedimiento de cada policía durante su servicio. Necesitamos las plataformas tecnológicas que nos permitan el análisis de la Big Data. Necesitamos interconectar. Y usted hace énfasis en eso primero, general, perdone que le interrumpa, pero hacen énfasis primero, porque uno piensa en todas las necesidades que puede tener la policía. Entonces, equipamiento, usted dice primero que estén armados, y es que podría sonar difícil de creer, pero es que falta que estén igual armados y preparados la propia policía y con la tecnología que necesita para que no sean esas bandas los que más bien les están controlando ustedes. Me refiero a la policía porque conocen con inteligencia los movimientos, cuando llegan, les avisan, se anticipan, y eso es lo que falta justamente desde la policía para, 1, tener los recursos con que responder, y 2, la inteligencia para anticiparse y no ir solamente cuando ya cometieron 3 o 4 casos de sicariato. Por supuesto. Este es un fortalecimiento integral. Nosotros con los recursos que tenemos hemos dado golpes contundentes, hemos desarticulado algunas organizaciones criminales de sicariato, de extorsión, y tenemos algunos blancos en la línea y que se van a ejecutar algunos operativos importantes los próximos meses. Nosotros no hemos parado. Si hay una institución comprometida con la seguridad, esa es la Policía Nacional. Por ejemplo, y esto significa grandes esfuerzos. Tenemos 297 agresiones a policías, 50 tentativas de asesinato contra policías que cumplen su deber. Esto no nos va a amedrentar, por el contrario, nosotros vamos a seguir trabajando por el bienestar de nuestra comunidad. Para ese trabajo me decía que ya les han confirmado que están separados, asignados esos recursos para este 2022, lo que tendrían que recibir para este año.
Bueno, no para el 2022, sino están hasta que finalice el gobierno, que se han separado esos 1.200 millones para la policía y algunos proyectos importantes de seguridad. Claro, me refería quizás a los 400, a lo que debería ir, digamos, si estamos en cada año, porque es importante cuánto van a poder realmente invertir si están buscando todos estos cambios. Ahora, esta cantidad de dinero que está moviendo el narcotráfico, decíamos, se está blanqueando en la economía globalizada, se inserta en los negocios, se inserta en las empresas, en construcciones, es decir, hay más dinero rodando en esta economía y ahí está también el control. Para eso entendemos que está la UAFE, la inteligencia, unidades contra el lavado de activos, pero ¿qué rol puede fortalecer o se puede fortalecer ahí desde la policía en ese control que ya es mucho más amplio? Bueno, nosotros aportamos a la justicia con investigaciones, con datos que nos permite la ley. Y, por ejemplo, un aporte fundamental sería ya tener una ley de inteligencia sólida que nos permita buscar más allá de un proceso de investigación y encontrar algunos lazos que una vez que se encuentren algunos alertas, estas alertas podrían ser judicializadas. Entonces hay un trabajo realmente integral de la Asamblea, de la Fiscalía, de la Justicia, de la Policía, de todas las instituciones. Creo que aquí debemos unirnos todos los ecuatorianos. Los GAT también tienen un rol fundamental y sobre todo la ciudadanía. Con la ciudadanía tenemos que trabajar muchísimo. Ahora que habla de la Asamblea, para concluir, general, ¿hay alguna otra, la policía, que vaya a hacer alguna otra recomendación ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea sobre el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza? ¿Hace falta algo más? Bueno, nosotros hemos hecho algunas recomendaciones, algunas han sido acogidas, tenemos algunos puntos de conflicto en cuanto a la ley, que sobre todo, por ejemplo, esta percepción subjetiva de la amenaza, en la cual el policía que mira una amenaza y que tiene la honesta creencia de que es un ataque, por ejemplo, a alguien que le amenaza con un arma de juguete y que está en una posición amenazante, el policía por sí piensa que en realidad es una amenaza y lo hace sinceramente y utiliza su arma de fuego. Entonces, cosas como esa que la hemos puesto de manifiesto y quisiéramos que la Asamblea tome en consideración las propuestas que ha hecho la policía. El general Fausto Salinas, el comandante general de la policía, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un buen día. Buenos días también. Vamos a una pausa y cuando regresemos, la masacre en la cárcel de Santo Domingo, ¿es la última? Volvemos con Alfredo Narváez, vocero de la Comisión de Pacificación Carcelaria creada por el propio gobierno. Quédese con nosotros.